Hola, ¿cómo están? Acompáñenme, soy Federico Orozco y estoy aquí para explicarles a detalle en qué consiste el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue firmado en el año 2015 y supone un hito histórico en la lucha contra el cambio climático. Es fundamental para la promoción de un desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima y sostenible. El Acuerdo de París fue adoptado por todos los países de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Acuerdo de París abre una nueva fase en la negociación internacional en materia de cambio climático que permitirá desarrollar los elementos para su aplicación completa y efectiva. El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1.5 grados centígrados, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos y los efectos del cambio climático. Este acuerdo recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en todo el mundo y, al mismo tiempo, incluye todos los elementos necesarios para que se pueda alcanzar este objetivo. Además, reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen un techo lo antes posible. Establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, o los que son conocidos por sus siglas GEI. Se establece también la necesidad de conseguir la neutralidad de las emisiones, es decir, un equilibrio entre las emisiones y las absorciones netas de este tipo de gases. El Acuerdo de París también propone aumentar la habilidad de las partes del acuerdo para establecer las medidas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, y así generar flujos financieros para lograr la reducción de las emisiones y el desarrollo resistente a los efectos del cambio climático. Para entender a profundidad el Acuerdo de París, también tenemos que entender qué es el cambio climático. El cambio climático proviene del calentamiento global. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de las temperaturas medias del sistema climático de todo el planeta. Es decir, aunque haga frío y calor en ciertos lugares, la temperatura promedio del planeta se está incrementando. El calentamiento global influye directamente sobre el sistema climático y esto es lo que llamamos el cambio climático actual. La mitigación del cambio climático es el conjunto de acciones destinadas a disminuir la intensidad del forzamiento radioactivo, es decir, del incremento de la temperatura, con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global. En general, la mitigación supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ya sea mediante la reducción de sus fuentes que las producen o aumentando la capacidad de los sumideros de carbono para absorber los GEI, los gases de efecto invernadero, y regresarlos a nuestra Tierra para que no estén en nuestra atmósfera. El Acuerdo de París también habla de la adaptación al cambio climático. Incluyen este término porque es muy importante adaptarnos a las nuevas condiciones de vida que estamos teniendo sobre el planeta. El clima está cambiando. Cambia todo nuestro sistema natural y el equilibrio que existía en nuestro planeta. Es muy importante mitigar para evitar que la temperatura siga incrementando, pero debido a que el calentamiento global no se puede frenar en su totalidad, debemos de adaptarnos. La adaptación al cambio climático es la respuesta al calentamiento global que busca fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales en los que
funcionamos. Así también, la adaptación establece como fin proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas naturales. Esta puede ser planificada, ya sea en reacción o anticipación al cambio climático, o espontánea, es decir, sin intervención del gobierno. Lo mejor es que la planeemos y anticipemos y estemos preparados y adaptados a los efectos y consecuencias del aumento en las temperaturas globales. También hablamos de resiliencia. La resiliencia se define como la capacidad de un sistema para regresar a las condiciones anteriores a la perturbación. Es decir, cuando un sistema se ve alterado por algún tipo de perturbación, en este caso los fenómenos climáticos extremos, la resiliencia es la capacidad de este sistema a volver a la normalidad y a volver a la cotidianidad de una manera fácil y rápida. La capacidad de resiliencia de un sistema está directamente relacionada a la riqueza de especies, es decir, a su biodiversidad. Quizás se pregunten, ¿cuáles son los objetivos de reducción de emisiones de los países? Bueno, pues cada 5 años, según el Acuerdo de París, todos los países deben comunicar y mantener sus objetivos nacionales de reducción de emisiones, sus planes de desarrollo para la reducción de gases invernadero. Además, todos los países deben poner en marcha políticas y medidas nacionales para alcanzar dichos objetivos. Así, se han presentado 190 planes de lucha contra el cambio climático, que cubren alrededor del 99% de las emisiones de todas las partes de la Convención, es decir, los países del mundo. El Acuerdo de París reconoce la importancia de ir incrementando la ambición de los compromisos con objetivos cada vez más ambiciosos. Es decir, que cada 5 años los compromisos de los países serán cada vez mayores. Asimismo, el Acuerdo de París reconoce la importancia de los ecosistemas como sumideros de carbono, en particular los bosques y las selvas, que se incluyen explícitamente en el acuerdo, y reconoce la posibilidad de utilizar mecanismos de mercado para cumplir con los objetivos que se marquen a los países. El acuerdo tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto de desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, para la cual determina 3 acciones concretas. La primera, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a la temperatura de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Preindustriales me refiero a los niveles de temperatura global promedio que tenía el planeta antes de iniciada la revolución industrial. Segundo, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover un desarrollo con bajas emisiones de un modo que no comprometa la producción de alimentos. Y tercero, elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente y con bajas emisiones de efecto invernadero. Las contribuciones que cada país individualmente puede establecer para conseguir el objetivo global, estas están determinadas por todos los países de manera individual y se denominan las contribuciones intencionales determinadas a nivel nacional, Nationally Determined Contributions, o también por sus siglas NCD. Los NCDs son los planes de acción climática presentados por cada país que describen la cantidad de emisiones que reducirán y sus acciones a realizar. El artículo 3 del Acuerdo de París determina que estas deben ser ambiciosas, que representen un progreso a lo largo del tiempo y se establezcan para conseguir el propósito de este acuerdo.
Las contribuciones determinadas a nivel nacional comprometidas durante la Conferencia del Cambio Climático de 2015 sirven como la contribución inicial a escala nacional. Las NCDs las define cada país. ¿Y dónde está México? ¿Cuáles son las NCDs de México? Bueno, México también se comprometió a reducir sus emisiones del sector industria generando 35% de energía limpia para el 2024 y 43% para el 2030. Estos son compromisos adquiridos de México ante la comunidad internacional y que tenemos que cumplir, sí o sí, para poder lograr la mitigación del cambio climático y sus afectaciones en nuestro territorio y en el planeta. ¿Y cómo garantiza el Acuerdo de París todas estas ambiciones de los distintos países? Bueno, el Acuerdo de París incluye un ciclo de revisión o sistema de ambición que establece que cada 5 años, comenzando en el año 2023, es necesario hacer un balance del estado de la implementación del acuerdo, incluyendo el progreso respecto al objetivo de los 2 grados centígrados. Este vínculo que se ha logrado entre el análisis del estado de la situación y la presentación de las sucesivas rondas permite que el Acuerdo de París sea lo suficientemente dinámico para ser duradero en el tiempo y garantizar el aumento de ambición progresivo. En este análisis de estado de situación se deberán considerar todos los elementos del acuerdo, compromisos de reducción de emisiones, el estado de las acciones de adaptación y la situación de los medios de implementación, en especial la financiación. Este reporte, realizado cada 5 años, deberá registrar sus contribuciones ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Cada progreso deberá ser más ambicioso que el previo. Esto se conoce como el principio de progresión. Suena muy bien, una manera en que cada 5 años se revisa a los países para garantizar que están cumpliendo con el Acuerdo de París. Pero hay una pequeña falla. ¿A qué me refiero con una falla? Bueno, pues las contribuciones no son obligaciones similares a la legislación internacional, ni tienen la especificidad de carácter normativo. Es decir, no tienen un lenguaje obligatorio necesario para crear normas que hay que cumplir. Además, no existen mecanismos para forzar a un país a establecer un objetivo en su contribución determinada a escala nacional. Según dispone el acuerdo, no hay consecuencias si los países no alcanzan sus compromisos. La conclusión es que este punto es frágil. Para garantizar los objetivos, el Acuerdo de París también enfatiza el principio de responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas, lo que se entiende como el reconocimiento de que diferentes naciones tienen diferentes capacidades y diferentes deberes para la acción climática. Para el cumplimiento de los objetivos, además de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, los países que ratifican el acuerdo se propondrán seguir las recomendaciones del Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido como el IPCC por sus siglas en inglés. Con estas recomendaciones deberán progresivamente ajustar sus acciones para cumplir los objetivos de la cifra de los 2 grados centígrados. 1 grado centígrado, 2 grados centígrados, suena muy poco cuando la temperatura en nuestra ciudad varía de la noche a la mañana hasta 10 grados centígrados. Pero ¿qué representa 1 grado centígrado en la temperatura promedio del planeta? Bueno, por eso hay quienes llaman a esto la crisis climática o la emergencia climática, porque de hecho es una emergencia climática. Es como si nuestra casa se estuviera quemando. Recuerden, según los científicos, medio grado en el incremento de las temperaturas globales no hay un problema serio. 1 grado centígrado implica daños irreversibles y ya estamos allí. 1.5 grados centígrados
que es la ambición del Acuerdo de París, significa un planeta peligroso. 2 grados centígrados, que es el límite del Acuerdo de París, significa un planeta extremadamente peligroso. 2.5 grados significa avanzando hacia el infierno. 3 grados centígrados implica miseria y sufrimiento, hambrunas, sequías, falta de agua. 3.5 grados centígrados significa el colapso de las naciones. 3.5 grados implica el colapso de las naciones y el Estado, es decir, nuestros sistemas sociales dejarían de funcionar por el caos provocado por los fenómenos climáticos, la falta de comida y la falta de agua. 4 grados centígrados significa que la mayoría de la raza humana moriría. 5 grados centígrados implica extinción de la raza humana probable. Y 6 grados centígrados es hacia donde vamos si continuamos con el business as usual. Por eso, para el Acuerdo de París, es muy importante limitar la temperatura a máximo 2 grados centígrados, no más. A diferencia de su predecesor, el Protocolo de Kioto, que establece metas de compromiso que tienen fuerza legal, el Acuerdo de París, con su énfasis en la construcción de consenso, permite metas voluntarias determinadas a nivel nacional. Por lo tanto, los objetivos climáticos específicos se fomentan de una manera política, en lugar de vincularse legalmente. Sería interesante lograr que el Acuerdo de París se convirtiera en un instrumento legal para poder así obligar a los países a comprometerse a reducir sus emisiones. Y a todo esto, ¿cómo se abordan la adaptación y las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático? El Acuerdo de París incluye una meta cualitativa en adaptación, a fin de proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas naturales, teniendo en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas de los países más vulnerables. Así también plantea que los países presenten de manera periódica los reportes en cuanto a problemáticas en avances en adaptación. O sea que, además de presentar sus avances en reducción de emisiones, también deben presentar sus avances en materia de adaptación para proteger a los más vulnerables. Por otro lado, el Acuerdo de París también se apoya con el marco Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Este marco se enfoca precisamente en adoptar medidas sobre las 3 dimensiones del riesgo de desastre: exposición a las amenazas, vulnerabilidad y capacidad. Así, el marco Sendai pretende prevenir la creación de nuevos riesgos para reducir los riesgos existentes y aumentar la resiliencia de las sociedades. Su enfoque es principalmente hacia los gobiernos subnacionales, que son quienes tienen un mayor efecto de influencia y regulación sobre las poblaciones y las ciudades, lo cual contribuye a una mayor eficacia en su implementación para combatir el cambio climático. Tan solo México registró en 2014 daños y pérdidas estimadas por desastres de alrededor de 33,000 millones de pesos, principalmente por fenómenos hidrometeorológicos, la mayoría de ellos provocados por el incremento en las temperaturas. Así entonces, en materia de adaptación, México se compromete a la adaptación en el sector social, garantizando la seguridad alimentaria y el acceso al agua, reducir en 50% el número de los municipios vulnerables en el país y la participación de la sociedad en la preparación de políticas públicas. Además, México también se compromete a la adaptación basada en ecosistemas, es decir, la que consiste en alcanzar una tasa de 0% de deforestación para 2030,
reforestar cuencas altas, medias y bajas y conservar y restaurar ecosistemas. Pues sí, son los sumideros de carbono por excelencia y las zonas productores de agua. Por último, en materia de adaptación, México también se compromete a la adaptación de la infraestructura estratégica, garantizando y monitoreando el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales en los asentamientos humanos mayores a 500,000 habitantes. Para apoyar la realización de este importante acuerdo, es necesario el desarrollo de capacidades, la transferencia de tecnologías y el financiamiento para la adaptación de manera internacional. Si bien aumentar la ambición de las metas de las NDCs es uno de los objetivos principales del balance mundial, el balance evalúa los esfuerzos más allá de la mitigación. Las revisiones quinquenales, cada 5 años, también evaluarán la adaptación, las provisiones de financiamiento climático y el desarrollo, así como la transferencia de tecnología. El acuerdo reconoce la responsabilidad histórica de los países desarrollados y se les exige continuar mostrando este liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Así, el Acuerdo de París sienta las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes al clima. Para ello, cuenta con un importante paquete financiero. El acuerdo cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a la implementación del acuerdo, en particular en los países menos desarrollados y pequeños estados insulares, y que deberá constituirse sobre las bases del objetivo de movilización de $100,000 millones anuales a partir de 2020 y a través de distintas fuentes. Este objetivo se revisará a la alza antes de 2025. Para esto, los países desarrollados apoyarán a los países en desarrollo con financiación climática, transferencia de recursos para financiar actuaciones específicas en la lucha contra el cambio climático. Y por primera vez se anima también a los países en desarrollo a que proporcionen financiación de manera voluntaria. En la COP21 de París también se ha creado un comité de fortalecimiento de capacidades, cuya finalidad es detectar lagunas y necesidades en países en desarrollo de esta materia y mejorar la coherencia y coordinación en sus actividades. Por último, los países desarrollados acordaron la obligación clara de proveer este apoyo financiero de manera balanceada entre las medidas de mitigación y de adaptación. Con esta meta de $100,000 millones anuales de financiamiento mínimo a partir de 2020, esta ayuda económica estará condicionada a predictibilidad con información cuantificable de los aportes que cada uno de los países realiza. Finalmente, el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, después de que se cumpliera la condición de ratificación de por lo menos 55 países firmantes que representarán el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La aplicabilidad del Acuerdo de París comenzó en 2020, tras la finalización de la vigencia del Protocolo de Kioto. México ratificó el Acuerdo de París el día 14 de septiembre de 2016. Como podemos ver, el Acuerdo de París ha generado una tremenda movilización en diferentes zonas del mundo. El acuerdo es un punto de no retorno histórico de movilización gubernamental sin precedentes. Asimismo, el acuerdo ha creado las bases para promover acciones no gubernamentales a gran escala a través de diferentes agendas, como lo es la Agenda de Acción Lima-París, que ha demostrado la gran movilización que existe de ciudades, regiones, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil para hacer frente al cambio climático. En 2018 comenzaron las huelgas climáticas encabezadas por Greta Thunberg y la organización
Fridays for Future. Así han ido surgiendo distintos movimientos internacionales como Extinction Rebellion, The Climate Reality Project y muchas movilizaciones más localizadas que exigen a sus gobiernos el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París para reducir las emisiones del planeta a cero. Muchas gracias y espero hayan aprendido algo interesante sobre el Acuerdo de París.